está ya con nosotros el máster Vinicio Troncoso. Él es gerente general del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Máster Troncoso, muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana. Quisiéramos conocer de parte suya y de su experiencia al frente de esta institución, precisamente cuál es la situación actual. Recordamos que a inicios de este año, si no nos equivocamos, el actual director el presidente, mejor dicho, del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, doctor Paul Granda, habló de que el IES estaba atravesando una serie crisis. Él dijo que los fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tienen una desinversión que superaba los 5.000 millones de dólares. Nos gustaría conocer cuál es la situación actual del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, y cómo le afecta esta elevada desinversión del IES a la banca que le pertenece. Muy buenos días. Sí, muy buenos días a ustedes y a través suyo a toda la ciudadanía cuencana de la provincia de La Suay. Al respecto de su pregunta, déjeme comentarle que básicamente he recibido este encargo por responsabilidad del presidente del directorio del IES a partir del 15 de agosto del presente año. Luego de llamémoslo así, de un proceso de selección técnico y de largas conversaciones que finalmente nos combinó a mí y a un equipo a gente técnico que venimos mayoritariamente de la experiencia del sector privado a tomar esta responsabilidad, atender esta responsabilidad y de una forma ciudadana plantear soluciones de fondo que impliquen una verdadera transformación, en este caso en el Banco del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social, y desde ahí ojalá irradiar esa transformación a la seguridad social misma. Importante lo que señalas, porque hasta diciembre del año pasado efectivamente se venía dando una suerte de desinversión en los fondos de capitalización que maneja el BIES. La desinversión se requería porque no se estaba logrando cubrir los gastos corrientes, como es la salud que requieren nuestros afiliados y jubilados, así como las pensiones jubilares que se deberían cancelar. Se proyectaba que la situación era bastante crítica, pero el actual directorio asumió eso con absoluta responsabilidad y decisión y transparencia, y se provocaron dos medidas que fueron absolutamente necesarias. La primera es dar una corrección a la seguridad social a través de un manejo más técnico, controlar el gasto corriente, a profesionalizar el IES y de alguna forma mantener las cuentas ajustadas para que se pueda cumplir con un presupuesto y no haya ningún tipo de desperdicio. Eso fue un hito extraordinariamente importante que equivalió a algunos millones de dólares que se requerían para evitar estos procesos de desinversión. Y la segunda fue que el Estado canceló el 40% que corresponde a su aporte para la seguridad social, y con eso, pues luego de casi 2 años se terminó un ciclo que estaba siendo muy negativo para la seguridad social, generándose ya pudiendo haber generado un excedente que se tiene que invertir ahora, excedente que está arriba casi en el orden de los 1.300 millones de dólares que se está invirtiendo, y parte de las propuestas de inversión es invertir directamente en nuestros afiliados y jubilados a través de los créditos hipotecarios. Uno de los temas que ha venido preocupando seriamente a los afiliados es la situación del fondo de jubilación. Se conoce que este fondo estaría desfinanciado. Esta es una de las principales preocupaciones. Hay expresiones de afiliados que muestran hasta temor de no poder alcanzar en su momento a una jubilación por la situación justamente crítica que estaría atravesando el IES. Ya, a ver, la función del BIES en este caso es desarrollar
fondos con dos propósitos. Un fondo de corto plazo con un propósito de atender las necesidades de salud de nuestros afiliados y jubilados, que es un fondo que ocupa un poco más de gasto corriente, por lo tanto debemos en ese ámbito profesionalizar la gestión y hacer un manejo diversificado a través de distintos instrumentos que obtengan un rendimiento óptimo. Esa es la primera lógica. Y la segunda lógica, tenemos que tener un fondo de largo plazo, obviamente que responda con los requerimientos de jubilación que vamos a tener todos los ecuatorianos que estamos afiliados al IES. Ese primer paso es un paso decidido que se tiene que retomar. Recordemos que la dirección que se dio en la década anterior, en el anterior gobierno, fue básicamente que importantes recursos del IES se terminen invirtiendo en proyectos públicos o directamente en deuda con el sector público. Eso no necesariamente son malas inversiones, no se podrían considerar así. De hecho, tienen un rendimiento promedio que supera el requerimiento de rentabilidad que tienen los fondos. El tema es que siempre técnicamente hay que diversificar, no te puedes concentrar en un solo emisor, sino te tienes que concentrar en varios emisores. Entonces, cuando se habla de la situación, siempre tenemos que partir de la situación actual y proyectar la situación futura. Definitivamente tenemos que hacer correcciones hacia el futuro, y esas correcciones tienen que empezar lo antes posible. Ahora, otra de las decisiones... Con el propósito de la sostenibilidad de los fondos. Sí, Máster Troncoso, otra de las decisiones que ha tomado el BIES es otorgar créditos hipotecarios, sobre todo mucho más elevados. Se habla de préstamos que alcanzarían cerca de los $500,000, se hablaba de $480,000, también se ha hablado de ampliar los créditos para emprendimientos, para viajes turísticos, para vacaciones, pero todo esto con una tasa de interés muy inferior a la banca privada o a la banca estatal. ¿Cuáles son los efectos de esto frente a lo que estaría haciendo, lo que debería hacer el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para poder superar esta situación en la que se encuentra? Sí, eso hay que puntualizar bastante claro a la ciudadanía. El rol de del BIES es establecer, tenemos un retorno, no sé si puedes apagar. Vamos a pedirles, ¿tenemos algún retorno? Ahí. ¿Está bien ahí? ¿Está sí, mejor? Ya. Okay. El rol del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es obtener una renta mínima que pueda permitir la sostenibilidad de los fondos a largo plazo con el objetivo de jubilación y los fondos a corto plazo con el objetivo del gasto corriente, específicamente en la salud. Entonces, nosotros no buscamos rentabilidad como banca comercial. Nosotros vemos a nuestros afiliados y jubilados también como un instrumento de inversión, y lo que tratamos es de transferir y de invertir en ellos en una suerte asociativa, porque invierto en un afiliado, invierto en el otro afiliado, invierto en el otro jubilado, y si todos me pagan bien, obtengo un rendimiento que es óptimo para mi portafolio de inversión. Dentro de mis portafolios de inversión, los mejores instrumentos que tiene la propia Seguridad Social para invertir es sus préstamos quirografarios, con distintos propósitos de consumo, de cancelación de deuda, de solucionar necesidades de corto plazo, de viaje, de turismo interno aquí en el Ecuador. Esos fondos, esos préstamos quirografarios tienen un rendimiento óptimo para la seguridad social que bordea un poco arriba el 10%. Y el otro rendimiento que tenemos óptimo para dentro de nuestro portafolio de inversión también son los préstamos hipotecarios, que son colocaciones a más largo plazo, en promedio de 10 años, y que también nos otorgan un rendimiento comparado con un riesgo que nos permiten prever la sostenibilidad de los fondos. Entonces, el riesgo no está en nuestros afiliados.
Pero la tasa de morosidad, Máster Troncoso, también es muy elevada en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el BIES. Si no me equivoco, se habla de un 9%, lo que en la banca privada o la banca estatal, si no me equivoco, podría bordear entre los 2 y el 3%. ¿Esto no le está también perjudicando al IES? Y ahora que abrimos este portafolio de créditos, tanto hipotecarios como quirografarios, con estas condiciones que aparentemente serían beneficiosas para los afiliados, ¿no le podrían perjudicar en algún momento a las condiciones ya complejas que tiene el BIES? Completamente de acuerdo, no desconocemos el diagnóstico. La tasa supera un poco el 7%, es alta para el promedio de la cartera hipotecaria del país. Nosotros estamos metidos promoviendo segmentos y subsegmentos que son absolutamente relevantes para la economía. Y me voy a referir a eso también en la decisión de incrementar los beneficios para la cartera hipotecaria. Obedece a que debemos devolver un ciclo positivo de crecimiento a la industria de la construcción, una industria que mueve el crecimiento económico del país. No podemos estar exentos de eso. Muchas veces se tienen que tomar medidas contracíclicas. Pero le tengo que dar también noticias importantes en términos de la cartera vencida. Si bien es cierto, está alta, desde que iniciamos gestión, hace aproximadamente unas 2 semanas, un poquito más, y hemos identificado oportunidades grandes que tenemos dentro de la cobranza prejudicial. Tenemos que tecnificar nuestros procesos, tenemos que profesionalizar, tenemos que darle la oportunidad al afiliado de que esté recibiendo periódicamente cuánto es el monto de su cuota, cuánto está deudando, como lo hace cualquier banca comercial. Y después es llevar también procesos judiciales a término, que busquen la refinanciación, que busquen el buen pago y que todos entiendan que esto es una suerte comunidad. Entonces yo personalmente estamos muy optimistas en términos de cómo, luego de iniciar algunos ajustes que vamos a hacer en términos de política de cobranza, la cartera vencida va a evolucionar. Y como le menciono, tenemos que entrar en esta suerte contracíclica, tenemos que incentivar la demanda. La industria de la construcción está en un ciclo negativo. Si no incentivamos la demanda, los constructores no generan nuevos proyectos. Si no generan nuevos proyectos, pues no crece la industria y se ve afectado la economía del país. Bueno, hubo la propuesta del presidente actual, Lenín Moreno, de otorgar un importante número de viviendas. ¿Cómo entra el IES en esta propuesta? Y nosotros tenemos responsabilidad con nuestros afiliados y con nuestros jubilados. Los fondos que manejamos tenemos que manejarlos responsablemente porque son de su propiedad y ellos están aportando todos los meses. Nosotros tenemos la obligación de estar estudiando el mercado, rentabilizar esos fondos con los propósitos que le he mencionado, el propósito de la salud y el propósito de la jubilación. Y lo que estamos es observando y extendiendo beneficios a través de instrumentos. También lo vemos al afiliado como un beneficiario que tiene muy buenas condiciones y beneficios, pero que también le brinda como instrumento una rentabilidad apropiada al BIES, y esa es nuestra responsabilidad. El gobierno está ejercitando sus programas sociales, entiendo de esa manera. El BIES lo que tiene es como un actor importante dentro de la economía, sobre todo en generación de cartera hipotecaria y cartera quirografaria o cartera de consumo. Tiene que seguir incentivando. Tenemos que cumplir con nuestro rol. No podemos estar siendo inactivos, y máxime si tenemos excedentes de recursos. Los excedentes de recursos que tenemos en el flujo luego de tantos meses no podemos dejarlos colocados al 0%. Sería la mayor irresponsabilidad que pudiéramos hacer. Tenemos que colocarlo, y ojalá colocarlos a tasas óptimas de rendimiento, como son nuestros préstamos hipotecarios y nuestros préstamos quirografarios. Otro de los temas, Máster Troncoso, que ha preocupado frente a la situación del BIES es el pago que estaría haciendo el gobierno nacional en cumplimiento a un compromiso con los jubilados de este bono que debía haberles cancelado hace ya varios años. El gobierno ha decidido pagarles en bonos y el BIES se ha comprometido a negociar estos bonos, digamos, en términos mucho más favorables para los afiliados, pero quizás en términos menos favorables para el BIES. Ya. Bien importante su pregunta. Ante los excedentes
de flujo que hemos experimentado en este semestre, por decirlo así. Tenemos la responsabilidad, como le mencionaba, de no dejar esos fondos invirtiéndose sin ningún tipo de retorno. Entonces, cuando se hizo ese planteamiento por parte del gobierno, en el cual estaban yendo a cumplir con una deuda de actores pasados, nosotros preveímos que podíamos llegar a invertir un poco más de 230 millones de dólares en esos bonos. ¿Por qué? Porque bajo la lógica de la diversificación necesitábamos un rendimiento que en esos plazos esté acorde a lo que necesitamos que rinde el fondo. Entonces, pusimos esa postura y estamos comprando a través de las bolsas de valores del país esos fondos a los afiliados, a los jubilados que fueron los beneficiados. En términos de efecto, los resultados creo que han sido importantes. En este momento tenemos ya más de 1.046 operaciones por un monto de casi 49 millones de dólares y las tasas de descuento han variado, pero si tienes los plazos menor a 4 años del bono, no ha habido un descuento superior al 2%, y el bono de más largo plazo, que es de 10 años, el descuento que ha recibido ese jubilado es no mayor al 7%. Entonces, creo que la intervención ha sido positiva. Hemos comprado esos instrumentos que sí nos dan un rendimiento, que no los podíamos colocar a esa velocidad. Entendemos ya como administración técnica que ahora como BIES tenemos que volcarnos también a activar el aparato productivo. La seguridad social cumple con ese rol también en aquellos países donde han desarrollado sus economías, y estamos ya preparándonos decididamente para ir allá, a los generadores de empleo, también colocar inversiones y que de esa forma pueda crecer el país. Algunos expertos han advertido que la crisis por la que atraviesa el IES y en consecuencia el BIES también han respondido a la falta de disponibilidad oportuna de estudios actuariales o las condiciones en las que estos estudios se encontraban. ¿Cómo está la situación respecto de aquello en este momento para poder conocer la situación real del IES y, como decía hace un momento, en consecuencia del BIES? Ya. Lo que nos atañe es, en este caso, a nuestra administración es el BIES, y nosotros, como venimos de una lógica más bien privada, ya hemos propuesto un plan de acción que es absolutamente responsable. Vamos a trabajar sobre 3 frentes en el BIES. Primero, lo que nosotros llamamos la transparencia, y la transparencia no es el enunciado, el decir que soy ético, ni nada. Eso es un complemento al respecto. La transparencia fundamentalmente para nosotros es la contabilidad. Nosotros en un tiempo inmediato lo que vamos a pasar a hacer es un inventario completo de activos y pasivos del BIES, y eso registrarlo en la contabilidad para transparentar a los afiliados y los jubilados cuál es la situación, cómo está ese balance, qué es lo que está en propiedad de todos los ecuatorianos que somos propietarios de este banco. ¿Sí? Entonces ese es el primer elemento, la transparencia. Va a tomar un tiempo porque hay que entender que, dada la situación propia de la seguridad social que usted mismo ha señalado, no contamos con un sistema, entonces tenemos que implementar un sistema apropiado para un banco de este tamaño, y porque la transparencia, finalmente, la contabilización de activos y pasivos tiene que ir registrado en un sistema, porque si no, no se conforma a transparencia. Entonces es la primera dirección, el primer pilar. El segundo pilar, estamos decididos a enfocar al banco hacia una banca de inversión que sea absolutamente técnica, rigurosa, estudiosa, que pueda dirigir los destinos de los fondos de corto y de largo plazo de una manera absolutamente profesional, y que de esa manera pueda incentivar la economía a través del aparato productivo y a través de los propios afiliados. Y el tercer punto es la reinstitucionalización del banco, porque obviamente ese banco, que tiene que tener un norte, que tiene que tener una visión, que ya la estamos planteando, tiene que tener una estructura correspondiente en términos de perfiles, de competencias y de gente, de ecuatorianos que estén trabajando acá gustosamente en el BIES. Entonces, ese es el plan. Entenderá que iniciamos gestiones del 15 de agosto. Seguimos levantando el diagnóstico. La Superintendencia de Bancos nos ha respaldado mucho con ese diagnóstico, y esperamos lo antes posible presentarlos a
al país ya en efectos de transparencia, porque es un reclamo de todos los afiliados y los jubilados que es absolutamente necesario cumplir. Otro de los temas que de alguna manera ha tenido una incidencia importante en esta crisis son sin duda los actos de corrupción que han sido públicamente denunciados al interior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El avanzar en estas denuncias y en estos procesos judiciales debería de alguna manera darle la posibilidad al IES de recuperar recursos. Nosotros, dentro del proceso de diagnóstico que estamos iniciando aquí en el BIES, obviamente, si llegamos a observar algún acto que tenga algún tipo de duda con respecto al manejo de los fondos de los afiliados o de los jubilados, o que no lo hayamos podido cotejar, lo reportaremos inmediatamente a las autoridades competentes para que se sigan los procesos que se deberían recurrir. Como le digo, nuestro compromiso es con los afiliados y con los jubilados. Queremos hacer un proceso técnico transparente, pues, y ese es un aspecto que no podemos obviar, sino más bien que tenemos que levantar y que tenemos que destacar con la responsabilidad que nos caracteriza. De ahí que se derive, no sé, posteriores causas y que hayan retribuciones o recuperaciones para la seguridad social, pues eso ya lo deberán determinar las autoridades competentes. Nosotros lo que estamos aquí, si tenemos algo que observar, lo observaremos de manera oportuna y de manera inmediata. Máster Troncoso, los afiliados, quienes están además agrupados en distintas organizaciones, han expresado su malestar sobre cómo está conformado y, mejor dicho, sobre quién toma las decisiones respecto del IES, BIES en este caso, y que todas las decisiones prácticamente están concentradas en manos de una persona que es el representante del Ejecutivo, en este caso el presidente del directorio. Ellos han exigido y exigen ser involucrados y que sean ellos quienes puedan tomar las decisiones. ¿Cómo se los está involucrando en este caso a los afiliados, a los representantes de los afiliados, a los trabajadores, a los empleados y por supuesto también a los jubilados en la toma de decisiones? Le agradezco su pregunta. Es sumamente importante que la ciudadanía conozca que en el BIES ya se ha iniciado ese proceso de transformación. Tenemos 2 directores que fueron seleccionados mediante concurso de oposición y méritos por el anterior Consejo de Transición, Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Fueron seleccionados para representar tanto a los afiliados jubilados como a los afiliados del BIES. Gente proba, gente técnica, gente de experiencia, gente que aporta con absoluta independencia, que representan a la sociedad civil y que están permanentemente en nuestro directorio haciendo opinión, mostrando su voz, generando comentarios y decisiones. Entonces, ya estamos teniendo un cuerpo colegiado que no obedece la voluntad específica de uno de los actores, como usted manifiesta, o de la presidencia del directorio, sino que se está integrando directamente con la conformación misma del máximo órgano de gobierno del BIES. Ahora, bien importante, cuando atendimos a esta invitación que nos hizo el propio Paul Granda, desde hace algunos meses atrás, porque él quiso llevar a cabo un concurso más bien técnico para la administración del BIES, nosotros lo que le supimos manifestar era que, dadas nuestras características, lo que reclamábamos es absoluta independencia para poder gestionar el banco y poder tomar las mejores decisiones de responsabilidad con nuestros afiliados y jubilados. Y él nos ha otorgado también esa delegación. Entonces, yo creo que estamos en un momento, en una oportunidad donde incluso yo tengo como propósito puntual de mi gestión el integrarme en hacer diálogos ya con los afiliados y diálogos con los jubilados, donde podemos empezar un rescate, una transformación seria del BIES, y de eso también podríamos llegar a irradiar al propio IBES. Pero sí cabe puntualizar de que ya estamos dando los pasos, han sido pasos decididos, frutos del diálogo nacional sobre la seguridad social que encabezó, que viene encabezando Paul Granda, y que creo que
están en la dirección correcta y tienen compromiso de un grupo de administración absolutamente técnica independiente en ejecutar en función de una visión del afiliado y del jubilado y no de otro tipo de interés. Máster Troncoso, quisiéramos poner a su consideración el audio de una entrevista que mantuvo Thalía Flores en su programa Descifrando con algunos expertos en este tema. Estuvo Fernando Mosquera, Rodrigo Ibarra y Edison Ortiz, quienes hicieron una serie de observaciones sobre la situación y la administración del IES. Escuchemos, por favor. Y justamente no hemos sido parte de la mesa de convergencia porque nos hemos cansado de decir a las autoridades del Seguro Social la terrible situación que tiene el Fondo de Pensiones, el Fondo de Salud fundamentalmente. Y por lo tanto, esas 3, 4, 5 reuniones con el Consejo Directivo han sido como oír llover. Y por lo tanto, creo yo que la sociedad tiene que enterarse, lo que adecuadamente decía el doctor Ibarra, de que al estilo Macri, para ganar popularidad, sale esta oferta en donde yo suscribo lo que decía el doctor Rodrigo Ibarra respecto a la tasa de rendimiento, que es el 6% prácticamente, porque ni siquiera cubre la tasa actuarial, más lo que debe ganar para que se fortalezcan los fondos de pensión, que debe estar alrededor del 8-9%, ¿sí? Y el 6% son 2 puntos menos en $500 millones. Ustedes se pueden dar cuenta el perjuicio que puede tener el BIES. Bien, esto en primer lugar. En segundo lugar, para la banca privada hay la resolución 209-2016, en donde los créditos hipotecarios, por manejar el riesgo financiero, máximo pueden ser atendidos el 80% del valor de realización, ni siquiera el valor de mercado, el 80%, para que el resto, que es una entrada que le llamamos aquí de manera inadecuada a la operación financiera, convierta al deudor en un deudor doliente que no deje de pagar a la institución. Y justamente se reformó esos reglamentos del BIES porque la tasa de morosidad pasó del 2-3%, que es común en la banca privada, a cerca del 9%, justamente por estas decisiones demagógicas de quien administra el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el BIES, en donde el mayor deudor le debe 5.500 millones por el Fondo de Salud, le debe alrededor de 8.000 millones por todos los bonos comprados o entregados por el anterior gobierno sin que la Comisión de Inversiones del BIES siquiera tome la decisión, sino iba directamente y entregaba, y por eso la Contraloría a estas personas les está siguiendo juicios penales, porque la emisión de bonos únicamente es para gasto de inversión, no es para gasto corriente. Y por lo tanto ellos tienen que atender esas observaciones en varios informes de la Contraloría General del Estado. Entonces... Bueno, ahí, Máster Troncoso, tenemos, suma, digamos, estas declaraciones a las inquietudes que hemos venido planteando en esta mañana y nos gustaría conocer cuál es su respuesta. Sí, primero voy a puntualizar un punto, como le mencionaba en mis respuestas anteriores, la cartera vencida no supera el 7% en este momento pero es del alto BIES, igual, ¿no? Y hay correctivos que se deben implementar de manera inmediata y que podemos técnicamente llegar a sustentar y a sostener en márgenes importantes. Lo otro es que ante un excedente de liquidez tampoco podemos dejar de invertir y dejar los recursos en el Banco Central sin ganar ningún tipo de rendimiento, cuando sabemos que tenemos una economía ralentizada que no está absorbiendo el nivel de inversiones o de crédito que requiere la misma. Pero voy al fondo. Yo tengo 25 años de experiencia gerencial más 2 años de emprendimiento. Y desde que tengo uso de razón vengo escuchando que falta el cálculo de las tasas actuariales de los fondos de la seguridad social. Le doy cuenta que al menos
los 10 años del gobierno anterior se dejó de invertir completamente en el aparato productivo y se le cerró cualquier posibilidad al BIES en hacerlo. Dice, para redireccionar todos los fondos al Estado. Y hubieron decisiones que fueron tomadas de una manera, digámoslo así, impositiva. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no difiero en absoluto con el comentario, con el diagnóstico que pueden hacer los especialistas sobre la seguridad social. Y es una problemática que posiblemente va 25 o 50 años. Y dentro del proceso del diálogo nacional que está liderando Paul Granda, lo que queremos es empezar a generar partes de este acuerdo nacional para la seguridad social, para comenzar a tomar los elementos y empezar a caminar en otra dirección, en una distinta dirección. Y es lo que estamos pidiendo y es lo que estamos proponiendo. Entonces, cuando les decimos que tenemos un real propósito de transparentar las cuentas del BIES, es lo primero que se tiene que hacer, porque no, el cálculo actuarial se viene trabajando, pero el cálculo actuarial es una función de lo que tengas tú en activos, en pasivos, finalmente en la contabilidad de la seguridad social y en la contabilidad del BIES. Pero si eso no está transparentado, no está en la contabilidad, no se ha podido registrar aún, porque hemos venido de procesos y subprocesos de cambios y de que no hemos asegurado las mismas políticas y los procedimientos de la seguridad social, no de ahora, sino de 20 años, tenemos que afrontar eso y con responsabilidad en un tiempo prudente ejecutar finalmente. Entonces, lo que le digo en el fondo es, el diagnóstico no varía, nosotros podemos incluir algunos elementos adicionales, lo que buscamos dentro de este acuerdo es que nos alineemos en acciones iniciales de fondo, de profundidad, para que podamos llegar a esa discusión posterior sobre la sostenibilidad de los fondos. Hoy por hoy debemos, al menos como responsables ante los jubilados y ante los afiliados, dar la transparencia de cuáles son las cifras y cuáles son los activos y los pasivos que tiene en este caso el BIES, y de ahí empezar a trabajar. Bien, queremos agradecer al máster Vinicio Troncoso, él es gerente del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.